Hola, ¿cómo está? Bienvenido a este Hora 23. Sí, señores, en día de carnaval, lunes de carnaval, cuando ya han mermado un poquito las fiestas, lunes ya casi no hay muchas fiestas, mucha gente se prepara también para el martes de Chaya, eso es evidente, pero el análisis político no puede faltar, sí, señores, porque estamos todavía con este remesón de lo que ha pasado la anterior semana, la decisión del Tribunal Supremo Electoral, cómo se están moviendo las fichas en este momento, qué estarán pensando los representantes de los partidos, de las alianzas. Hoy tenemos como invitados a dos expertos en el análisis político. Por un lado, Jorge Richter. Miriam, ¿cómo estás? Siempre es un gusto verte y obviamente poder hablar contigo. Y lo tenemos también en la pantalla a Israel Quinro, que es analista constitucionalista. Primera Miriam, buenas noches, cordial saludo. Un gusto, un gusto. Vamos a ir con ellos a analizar lo que está pasando en el panorama político. A ver, primer análisis el tuyo, Jorge. Bueno, ¿Cómo mira, estás viendo esto? Hace un tiempo atrás, el día 6 de febrero pasado, yo le había mandado un mensaje a una persona que estaba muy vinculada al tema político, no política vigente, sino al análisis, y le preguntaba y le decía, ¿Evo cree que puede habilitar su candidatura a senador o lo que está haciendo es buscar desprestigiar y atacar de cierta forma el órgano electoral, porque inscribiendo una candidatura con posibilidades muy remotas de ser admitida, después eso va a servir de argumentación respecto del golpe de Estado, la derecha, un órgano electoral que responde a Áñez, etcétera, etcétera? ¿Y lo que ha pasado te ha dado la respuesta? Y lo que ha pasado es eso, precisamente, ¿no? Pero creo que ha sido una movida de una ficha de ajedrez. Evo Morales sabía que habían muchísimas dificultades de que lo puedan habilitar, no porque legalmente no se hubiese podido encontrar una posibilidad, Miriam. Tengo la sensación de que el fallo del órgano electoral tiene elementos donde se ha forzado bastante para tratar de dejarlo fuera, y eso lo vamos a mirar. Es un problema en lo que significa la idea esta del mayor conflicto que tenemos los bolivianos, que es la pacificación. Sin embargo, lo que ha logrado ahora Evo Morales es que ya se mire con un ojo de sospecha a lo que puede hacer el órgano electoral en la población de voto de apoyo al movimiento al socialismo. La otra parte de la población, que es urbana, que es de clase media, están muy contentos. Pero la población del movimiento al socialismo los unifica. Y eso tiene un efecto electoral importante que lo vas a poder observar con seguridad en las próximas encuestas. Porque hay algo que es claro, dentro de las fechas que ha establecido el Tribunal Supremo Electoral, era que hoy, lunes, justamente se tenía que dar a conocer esa lista de inhabilitados. Y eso es algo que el MAS ha reclamado después de saberse la inhabilitación de don Evo Morales. Tú que eres constitucionalista, Israel, a ver, quiero conocer también tu opinión con relación a lo que ha pasado. Sí, Miriam, encuentro en la ciudad de Tarija, ¿no? Y este fallo, donde está la plena también incluida la primera candidatura por escaño senatorial por la agrupación de Creemos, donde también se le habría afectado al ex prefecto Mario. Sin embargo, en una interpretación constitucional, el Tribunal Electoral por el marco de lo dispuesto en el 141, pero hay que hacer unas puntos que son innovadores en materia tanto del derecho electoral como para el derecho constitucional. Y es que este fallo, esta resolución de sala plena, considera tres elementos. Inicialmente, el factor del padrón electoral. Esto implica que un elemento para la lista permanente es el lugar donde el voto en el recinto electoral. Esa es, inclusive en términos de derecho civil, el domicilio real que uno tiene, ¿no? Donde uno emite el voto. Un segundo elemento, y esto rescata de la sentencia constitucional 24/2018, que recordemos además
fundó una misiva, una comunicación de parte del movimiento al socialismo al Tribunal Supremo Electoral. Se fundó en esta sentencia constitucional respecto a la residencia intermitente, y esto es el proyecto de vida que puede tener una ciudadana o ciudadano en un lugar distinto donde vive, ¿no? Un lugar distinto al recinto electoral donde emite el voto. Pero la innovación, Miriam, es el tercer elemento, el tercer factor que establece el Tribunal Supremo Electoral en esta resolución, y es la residencia efectiva. Y además nos habla de un principio de verdad material. Esto es lo nuevo y seguramente va a ser el objeto de impugnaciones y la presentación de una serie o de acciones constitucionales, acciones de defensa constitucional o de recursos constitucionales, ¿no? Y esta interpretación que hace el Tribunal Supremo Electoral va más allá de la sentencia constitucional y adhiere un elemento propio del debate de nuestro derecho electoral boliviano. Y esto es la residencia efectiva. A partir de allí, Miriam, se viene, entiendo yo, y por lo que también se ha anunciado de parte de actores políticos del movimiento al socialismo, generar no derechos en la justicia, si usted quiere, constitucional a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y a partir de allí seguramente van a observar, por ejemplo, el artículo 23 de la Declaración Internacional José de Costa Rica. Entonces todavía escenario político, principalmente constitucional, y en los hechos humanos que van a estar que se hayan visto perjudicados con esto. A ver, perdóname, Israel, estamos tratando de escucharte con mayor fidelidad. Tenemos un pequeño problema en el sonido, pero hemos entendido perfectamente lo que él ha querido decir. Mientras vamos arreglando, por favor, esta situación, él ha hablado de esa sentencia constitucional de 2018, el de la residencia intermitente, que es justamente a lo que va a apelar el MAS, ya lo ha anticipado. Y además que hay algo muy importante en lo que ha hecho el órgano electoral. En el país va a existir una cantidad de gente, juristas, sin lugar a dudas, algunos políticos por supuesto, pero juristas que van a señalar sobre la conveniencia y el acierto de este fallo. Pero también va a estar el otro lado de gente también vinculada al área jurídica que te señalará esto que acaba el doctor Quino de señalar con acierto. Han introducido un elemento de la residencia efectiva que va a generar un debate y que seguramente esto va a culminar en los estrados judiciales internacionales. Y ese es un inconveniente, Miriam. Una elección particular como la que nosotros estamos viviendo, necesitaba reencontrar a los bolivianos y necesitaba quitar del medio todo elemento que pudiera dejar una sensación de candidato proscrito, porque las proscripciones son propias de las dictaduras. Ese es uno de los elementos. Los candidatos proscritos, es decir, la imposibilidad buscando un formato y una forma legal que permita tener un barniz de apego a la legalidad, para dejar de lado a una candidatura, ¿qué es lo que provoca? Lo que provoca es mayor enfrentamiento. Cuando vemos que, por ejemplo, el señor Camacho pone en un tuit y dice, esto se debe a que hemos estado atentos y hemos señalado que volvemos a las calles si salía un fallo en contra. Esa no es la democracia que nosotros necesitamos restaurar y reencauzar. Pero ha anticipado algo más, ha dicho que la mayor amenaza se va a encontrar en la conformación de la Asamblea. Bueno, la mayor amenaza se va a encontrar en la conformación de la Asamblea. Y hay otros, don Jorge Quiroga, que con mayor voltaje, como suelen ser sus últimas declaraciones en el último tiempo, ha señalado que el dictador quería tapar, encubrir, etcétera, etcétera. El señor, no lo digo por el señor Evo Morales, lo digo porque ahora, con este fallo, en las elecciones subnacionales también hay una cantidad de gente, políticos que han estado fuera del país, que no van a poder tampoco participar. Ello también nos afecta como bolivianos en este proceso de reencuentro. Si tanta gente dice que el movimiento al socialismo está muerto, que no tiene posibilidades, etcétera, vamos al proceso electoral.
vamos al proceso electoral y que ahí se dirima esto. Tengo la sensación, Miriam, de que el órgano electoral ha intentado, si queremos ponerlo en esta forma, ha intentado dejar su mejor criterio legal, pero políticamente, en la perspectiva histórica de lo que el país verdaderamente necesita, que es un reencuentro y una pacificación, ha cometido una torpeza. Eso quiere decir que la decisión que ha tomado de inhabilitar a Evo Morales, a Diego Pari, Mario Cosío también está en esto, la señora Yanine Barrientos, por el tema de la residencia también, es un error. Ahora bien, porque profundiza, Miriam, el tema del desencuentro. ¿Pero qué hubiera pasado si lo dejaban, si habilitaban a Evo Morales y a todos los demás? También hubiera habido el mismo problema, porque ya se estaban movilizando con el tema de las impugnaciones. ¿Cómo puede ser, entonces, qué clase y qué calidad de democracia podemos tener y de instituciones cuando estas van a ser reactivas a las a las amenazas de movilizaciones y de presiones políticas? Celebro, en realidad, Miriam, el carnaval, por un lado, pero también que el movimiento al socialismo no haya tomado una reacción de querer incendiar el país y de decir, esto no lo vamos a aceptar. Dicho que no se van a movilizar, ¿no? Creo que ese es un... Es bueno y esperemos que tanto Luis Arce como el señor Choquehuanca y sobre todo Evo Morales tomen esto ya como un bache político en su vida y avancen en la propuesta de pacificar el país y vayan ahora por lo menos a este periodo electoral de manera más pacífica, propositiva en función de sus propuestas. Aunque del otro lado, Miriam, del lado de los sectores conservadores, se piensa y se cree que la victoria plena y absoluta existe en política y esa es una quimera, es una ilusión, y creen que tensionando el ambiente van a lograr mejores réditos y no va a suceder. Bien, tú me estás dando este análisis al margen de lo que dice esa sentencia constitucional del 2018, al margen. Sí. Perfecto. Ahora, en una visión política. Dentro de esta misma visión política, te hago la pregunta a ti también. Todo lo que ha pasado con la decisión del tribunal, esa presión que posiblemente ha recibido el tribunal, ¿va a ser negativo para el MAS o lo va a beneficiar? No, por eso te decía al principio, esta es una movida, una jugada de ajedrez. Sí. Esto lo beneficia al señor Evo Morales. Si uno mira la conducta de Evo Morales, cuando existía algo que lo perjudicaba, el señor Morales estallaba en rabia, en ira y en broncas, ¿no? Esa es su conducta normal. Ahora tenía una reacción bastante tranquila, porque sabe que lo beneficia. Porque este fallo lo que logra es profundizar la unidad y el apronte y la movilización de toda esa masa identitaria, identificada con el movimiento al socialismo. Entonces, para él es un beneficio electoral lo que va a conseguir con ello. Y en esa línea lo que van a hacer es tomar un criterio que va a parecer muy racional, muy tranquilo, muy de aceptar finalmente a regañadientes este fallo, pero van a avanzar siempre con una advertencia. Controlan las instituciones, el sector conservador, la derecha, el gobierno controla las instituciones, lo cual es verdad, y ellos deciden de forma poco transparente lo que debe pasar en el país. Nosotros tenemos que cambiar esto, somos la garantía. Eso es un poco el discurso que van a manejar y les viene muy bien. A ver, tenemos a Israel, por favor, ¿hemos podido corregir ese problema de audio? Sí, Israel, has estado escuchando lo que dijo Jorge, por favor, me gustaría conocer también tu parecer. Miriam, coincido con el planteamiento que hace Jorge, porque esta medida que realiza el Tribunal Supremo Electoral con esta resolución fundada en sala plena le va a generar un rédito político al movimiento al socialismo. Tras la primera encuesta, y lo hemos dicho también en Polivisión, se ha consolidado esta idea de la primera fuerza política en el país, que es el MAS, ¿no? La pugna va a estar por el segundo y el tercer puesto, pero con esta última medida del Tribunal Supremo Electoral, indudablemente va a haber mucha gente que se ha visto ver afectada con esta medida presuntamente vulneratoria de derechos civiles y políticos a la candidatura del expresidente Morales. Pero entiendo yo, Miriam, que no se está vulnerando el derecho a ningún ciudadano o ciudadana boliviano. Es decir,
para que alguien pueda postular a una candidatura debe cumplir requisitos, y los requisitos son formales. Y estos deben ser acreditados ante el Tribunal Supremo Electoral, máxima instancia del órgano electoral, que, dicho sea de paso, cuyos 6 miembros de los 7 han sido elegidos bajo un proceso de convocatoria de selección y elección ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, asamblea que tiene 2/3 del movimiento al socialismo, ¿no? Es que decir que el partido del MAS ha elegido a estos 6 vocales que hacen más que mayoría en el Tribunal Supremo Electoral, y han definido esta resolución de sala plena que inhabilita a esos candidatos. Solamente un apunte en el caso de la candidatura del ex canciller Pari. Él votó en la ciudad, en el recinto electoral de La Paz, ¿no? Pero postuló por la primera senaduría en el departamento de Potosí. Naturalmente, y por el primer elemento que dijimos, que es el entendimiento del Tribunal Supremo Electoral respecto la residencia habitual, que es el lugar donde uno emite el voto, esa es la residencia permanente, uno de los elementos de la residencia permanente, para que cumpla el requisito constitucional del 149 en la Constitución. Ahora, de aquí en adelante, con este tipo de medidas le restará al MAS no generar cuáles van a ser los reemplazos en estas candidaturas. Pero aquí hay algo también que hay que tomar en cuenta, Miriam. Primero, si es que realiza de manera inmediata el reemplazo en la primera senaduría por Cochabamba, que también tiene que ser un varón, desde luego, por el tema de la paridad y alternancia al momento de presentar la lista de candidatos. Si reemplaza el MAS de manera inmediata la candidatura a primer senador por Cochabamba, estaría dando por bien hecho la resolución del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Y a partir de allí, todos los actos de allí posteriores estarían en conformidad a esta resolución, a este acto administrativo emitido por este órgano máximo de representación del órgano electoral. A partir de aquí, Miriam, y en adelante, a mí se me ocurren cuando menos 2 vías para que puedan activarse, y va a ser un debate muy interesante de aquí en adelante, tanto para el derecho electoral boliviano como para el derecho constitucional. Y esto es, cuando menos 3 acciones de defensa constitucional que pueden ser presentados, y un recurso constitucional que habla de la nulidad, si es que se quiere objetar, impugnar y, en su defecto, anular esta resolución del Tribunal Supremo Electoral. Pero habría que calcular allí, y esto no tiene que ver nada con el derecho, sino con política, cuánto en campaña electoral se puede generar el rédito en función a esta medida, ¿no?, del Tribunal Supremo Electoral, eminentemente jurídica, pero sin duda con un matiz profundamente político. Ahora, el tribunal ha dicho, Jorge, que esto es inapelable, que pueden hacer lo que sea, acudir a las instancias que sea, pero que es inapelable. Pero también ha anunciado, como lo señala además con acierto Israel, han señalado que van a ir por las vías que se consideran prudentes, por ejemplo, los amparos constitucionales. Seguramente van a tratar de llevar esta situación hasta el límite, a momentos antes de quedar con los tiempos justos para poder inscribir a un otro candidato. Es posible que hagan eso. Bueno, tú conoces el accionar de el MAS. Antes de que sea gobierno también ha sido oposición, ¿no es cierto? Recordando lo que dijo Luis Fernando Camacho, a ver, en ese tuit que tú has mencionado hace un rato, la inhabilitación de Evo solo salió porque pusimos presión en las calles, pero la verdadera amenaza es que el MAS gane la mayoría en el Congreso y posiblemente la presidencia en primera vuelta. A propósito de las encuestas, hemos conocido nuestra primera encuesta de intención de voto. Dentro de pocas semanas estaremos ya con la segunda, Dios mediante. ¿Qué pasaría si el MAS llega a ser oposición? Si el MAS llega a ser oposición, eso significaría que pierde la elección en una segunda vuelta con ya sea el señor Mesa, la señora Áñez, el señor Camacho de presidente del Estado. Ese escenario va a ser, se construye sobre una lógica de oposición muy fuerte que tiene 2 pilares fundamentales: la movilización como un ejercicio ciudadano permanente de peticionar al poder político, y la deliberación como un ejercicio también ciudadano de deliberación, de toma de decisiones de parte de los gruesos populares, de los sectores populares propios de los movimientos sociales, de la izquierda, que se aglutinan en el MAS, como un ejercicio, decía, de ciudadanía también para
tomar decisiones y pedir al poder político. Significarían un gobierno con mucha tensión. Con mucho problema. ¿Por qué? Porque el factor de poder, el modelo de poder que debe sustituir a lo que deja el MAS, en este caso, si se impone una otra candidatura, tendría que ser superador de la lógica que tenía el MAS. El MAS era movilización, asambleísmo y deliberación. Esos tres elementos por fuera de la institucionalidad propia de la democracia republicana y de las normas específicas de nuestra Constitución. Como este modelo que requiere otro modelo de superación no está planteado en la democracia pactada, que es el esquema de poder que tiene la gente de Mesa, de Áñez, de Camacho, de Jorge Quiroga, etcétera, y es un modelo que ya hizo crisis el año 2003, va a tener profundas debilidades, porque los consensos ellos los van a construir parcelando el Estado. Es la lógica del consenso prebendal. Eso va a tener un deterioro muy rápido, porque ya es un modelo agotado que lo están restaurando. Y el modelo del MAS no ha sido un modelo superado. Entonces, ellos no tienen capacidad de movilización versus esta sí capacidad de movilización, de liberación a nombre de un pueblo, va a generar un gobierno de alta tensión. ¿Eso significa que el MAS gane las elecciones o pierda las elecciones, va a seguir siendo una fuerza importante de decisión política dentro del país y obviamente en la... Y eso, Miriam, por algo importante, porque el MAS ha tenido una crisis que le ha significado la salida del gobierno, pero la base social del MAS es un proceso de acumulación histórica con muchos elementos, fundamentalmente identitarios, de coincidencias étnicas, culturales, etcétera. Eso no ha desaparecido. Por eso cuando miran las encuestas y se aterrorizan, no están tomando en cuenta que esa base social del MAS ya había pasado por el filtro del 21F, de las inconductas señaladas con temas de narcotráfico, de corrupción, etcétera, etcétera. Pasados todos los filtros, te logró 47% en las próximas elecciones. ¿Por qué esa votación ahora, que había ganado esas elecciones, se va a disgregar, se va a diluir y se va a ir hacia una candidatura de alguno de los otros partidos? No existe posibilidad de que eso ocurra. Por ello, la tendencia es acercarse al 40% o traspasar el 40%. A ver, bajo esta lógica, Israel, todo lo que está haciendo en este momento... A ver, lo voy a poner en esta forma. Todo lo que están haciendo aquellos partidos y alianzas contrarios al MAS, como que no estaría logrando aquel resultado que ellos estaban esperando, ¿no es cierto? Querían de principio que no se le permita al MAS participar en las elecciones, por ejemplo. Así es, Miriam, no existe una normativa de momento en la vigencia que permita, ¿no?, anular esa personería jurídica, más por las causales que presuntamente querían denunciar por el hecho de presunto fraude del pasado 20 de octubre. Sin embargo, Miriam, hay que tomar en cuenta unas cuantas precisiones respecto a lo planteado. Es totalmente reprochable que un candidato presidencial, de momento aún, ¿no?, como es el señor Luis Fernando Camacho, afirme que utiliza una especie de presión social o cívica a través de su ex comité para generar algún tipo de medida en el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Esto es totalmente cuestionable porque el árbitro electoral es imparcial, no se le puede generar ningún tipo de medida de presión política, social o judicial. Ellos están actuando en el marco de la ley y la Constitución, ¿no? Se les debe respetar su autonomía de acción, tanto en sus facultades y en sus atribuciones constitucionales. Una de ellas es este último fallo reciente de inhabilitación de candidatos. El segundo elemento, Miriam, si bien vamos a tener en los siguientes días la segunda intención de voto, seguramente ahí va a generar ya algún tipo de porcentajes, ¿no?, proporcionales respecto al segundo y el tercero, y hay que ver si a partir de esta medida el Tribunal Supremo Electoral se incrementa ese porcentaje que todavía tiene en un primer sitial el MAS y cuánto le favoreció o le desfavoreció al segundo y al tercero. Y allí radica la importancia
respecto de llegar el 40% en razón del primero y que el segundo ni siquiera llegue al 30%. Si ocurre esa diferencia del 10%, el MAS ganaría en primera vuelta, ¿no? Entonces, esa es una hipótesis electoral, va a estar en función al sondeo que se realice. Tercer elemento, Miriam, si es que el MAS pierde, ¿no? Y se genera un balotaje presidencial, primera experiencia en Bolivia para elegir presidente, sí, y vamos a segunda vuelta y gana el partido, sea en este caso Comunidad Ciudadana o Juntos, que son quienes tienen más probabilidades de acceder al balotaje, quien fuere, ¿no?, de los partidos que gane, inclusive el MAS, va a ser ingobernable. El sistema electoral en este momento, tanto en el porcentaje de distribución de escaños de poder en el Senado, como la distribución proporcional respecto a los diputados plurinominales, los 7 escaños especiales y lo que vaya a venir en razón de las circunscripciones uninominales, en cualquier caso, en cualquier gobierno que asuma el poder, Miriam, va a tener ingobernabilidad legislativa. Y esto es, si bien es sano tener representación de minorías en la Asamblea Legislativa por esta pluralidad democrática representada por las agrupaciones políticas que conformen la próxima Asamblea, que no implique la otra denominada democracia pactada, que no era más del cuoteo de cargos. Y creo que la experiencia boliviana tras la crisis política de noviembre está clara. El mensaje es reconstruir el poder y recuperar la dignidad democrática en el país, ya no más de las anteriores prácticas que tanto daño le han hecho a nuestra democracia y a nuestro sistema de partidos. Queremos una reconstrucción del poder que nos permita garantizar ese voto transparente el próximo 3 de mayo, en el que el pueblo, el soberano organizado que asista a las urnas, a los recintos electorales, se le garantice ese ejercicio delegado al poder, pero que se traduzca, Miriam, en cosas importantes en función de los planes de gobierno o cosas realmente, disposiciones constitucionales que son la primera responsabilidad financiera del Estado, como son educación y salud. Eso necesitamos. Ya hubo una historia en el país, una historia política, pero a la hora de construir el poder se lo debe hacer en mejores condiciones. Más allá de ese tipo de anuncios de todavía agrupaciones políticas que quieren cuestionar el actuar o presionar al Tribunal Supremo Electoral. Por eso me pareció inteligente también el anuncio de parte del MAS de decir que no van a generar ningún tipo de movilizaciones, porque debe respetarse la independencia y el actuar autónomo del Tribunal Supremo Electoral. A ver, hay que reconstruir el poder, dice Israel. Yendo un poco más allá, que la clase política recobre la confianza de la población. Qué complicado. Creo que es algo que no llegaría a pasar en nuestro país, si uno lo ve desde ese punto de vista. Seguramente. Pero llegar a una democracia pactada, ¿tú crees que sea posible? ¿Que se pueda dar? ¿O ya se está dando? Ya el gobierno de la señora Áñez es un pequeño esbozo de lo que significa la democracia pactada. Eso es, no tienen control sobre el legislativo, pero se dan mutuos apoyos, parcelando y prebendalmente, por supuesto, el tema de las instituciones del Estado, los ministerios, las empresas, etcétera. Eso, en una lógica donde un cúmulo de partidos políticos estructuran un acuerdo legislativo, eso se va a multiplicar por más, sobre todo porque ya van a estar 5 años en el gobierno. La construcción de consensos parlamentarios es muy importante. Hay mucha teoría, Miriam, sobre esto y se ha trabajado mucho. El acuerdo que se logró en Bolivia del Pacto por la Democracia del año 1985, agosto de 1985, fue importante para salir de un momento de crisis económica y también de fragilidad política que tenía el país. Pero transcurriendo los años, esto se fue pervirtiendo hasta deformarse y se convirtió en algo que era un toma y dame, donde la lógica era siempre hay que estar en el gobierno, siempre hay que ser oficialismo. Y eso, sí, ese fue el modelo que hizo crisis el año 2003 en el gobierno Sánchez de Lozada, donde estaba Sánchez Lozada, donde estaba Jaime Paz Zamora, enemigos internos, Reyes Villa, enemigos profundos, pero distribuyéndose el poder. Están restaurando, es su misma lógica, quieren restaurar ese modelo. Si el modelo que se instaure, el esquema de poder en Bolivia, no supera lo que hizo el MAS y con el cual gobernó 14 años, Miriam, no hay posibilidades de tener éxito, sino que ese modelo va a hacer aguas rápidamente.
Ese es un elemento. El segundo elemento en ese esquema de gobernabilidad, la gobernabilidad no solamente está en la Asamblea Legislativa. La gobernabilidad de estos tiempos modernos está en las calles, está en el accionar que tiene la población para poderse manifestar. Lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en Colombia. Sí, en la región se está movilizando donde la gente te peticiona, y ya no peticiona los tradicionales temas, porque también han aparecido ahora nuevas peticiones y nuevos segmentos. Por ejemplo, los grupos vinculados, los grupos de homosexuales, por ejemplo, la protección de animales, etcétera. Eso se mueve con movilización. Ninguno de los partidos que está ahí tiene capacidad de movilización, Miriam. A ver, ya para ir terminando, Israel, algo cortito, por favor, para que tú puedas ir cerrando ya esta entrevista. Así es, Miriam, creo que a partir de la segunda encuesta que conozcamos, ya seguramente vamos a tener propuestas mucho más claras de parte de los candidatos y los vamos a ver en acción política. No tanto de propaganda, porque en la propaganda electoral uno ve el mejor perfil, la mejor propuesta y una figura creada o recreada para un candidato presidencial. Pero creo yo que lo que debe incidirse en este tiempo, y también es competencia del Tribunal Supremo Electoral, que puede liberar también una resolución de sala plena, independientemente que no esté en el calendario electoral, Miriam, y es el debate presidencial. En la región, los dos últimos países en incorporarse, el año 2015 con Macri, 2016 en Costa Rica, 5 países en la región que establecen por ley la obligatoriedad del debate presidencial. Y creo yo que el Tribunal Supremo Electoral debe organizar un debate presidencial cuando menos 30 días antes del día de las elecciones, estamos hablando del 3 de abril, y que conozcamos las propuestas de los candidatos presidenciales más allá de ese programa que publicaron en la página del órgano electoral. Necesitamos confrontar ideas, necesitábamos saber su propuesta de gobierno. Ya nos mintieron una vez, nos dijeron que no iban a ser candidatos. Sabemos que no tienen palabra, entonces ¿cómo les vamos a creer sus programas de gobierno? Entonces tienen que dar la cara y puedan debatir las propuestas entre ellos, quienes aspiran a la presidencia. Ya no va a ser el cuento de yo debato con el pueblo. Debatan entre candidatos y vamos a hacer todos en la transmisión de señal abierta que se tenga, escuchar las propuestas que tengan y el dominio en la administración de la cosa pública. No hay que temerle al pueblo, tenemos que debatir en función de los intereses del verdadero soberano. El soberano es el pueblo. Gracias, Israel, y el pueblo tiene que ver cuán capaces son realmente para poder llevar adelante el país. Muchas gracias, Israel, lo mismo a ti, Jorge. Gracias por haber venido en este lunes de carnaval. Gracias a ti, solo dejo un criterio sobre lo que dice Israel, que es importante esto de los debates, pero, siempre hay un pero, el debate va a servir para dirimir cuál es el mejor candidato del sector del centro hacia la derecha, porque lo otro lo tienen claro. Solamente Mesa, izquierda, sí. Mesa, Áñez, Camacho, Quiroga y etcétera, va a ser lo importante, van a dirimir el segundo lugar en función de los debates. Exacto. Gracias por haber venido. No, gracias a ti, Miriam.